Ya está. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta plática de Zoom de la Universidad de la Comunicación para la maestría de cine documental. Bueno, me presento, mi nombre es Roque Ascuaga, yo me dedico al cine documental, soy egresado de la Escuela de Cine del CUEC, ahora ENAC de la UNAM, y ahí estudié cinematografía y ahora en la vida profesional me desenvuelvo como editor de cine de ficción y cine documental. eh, Esa es mi forma de trabajar, digamos, profesionalmente como editor. Sin embargo, mi parte creativa, para expresarme creativamente como creador, lo hago a través de dirigir películas documentales. Y bueno, eso me dedico a hacer básicamente ficción y documental. Eh, en Estoy aquí para platicarles un poco de la maestría de cine documental, que pienso que es una maestría realmente bastante interesante. Yo como egresado de la Escuela de Cine, eh, que es una licenciatura en cine, entonces vemos ficción y documental. Yo sentí que por el acercamiento que me dio mi maestro de cine documental de la licenciatura, yo sentía que el cine documental era para personas que tenían mucha experiencia en el periodismo, mucha experiencia en lo social. Pensaba que los documentales tenían que ser así, sociales, ¿no? De temáticas sociales. Y yo decía, bueno, pues yo como cineasta, que me acerqué al cine por medio de la ficción, porque yo antes estudié literatura, sentía que no tenía nada que hacer en el cine documental. Pensaba que se requiere una inteligencia clara y concreta, pero una inteligencia que yo no tenía, que era más para las personas cercanas al conocimiento social, ¿no? De la sociedad, vaya, la redundancia. Sin embargo, después con el tiempo, ya afrontándome al cine documental, me di cuenta que no, que realmente el cine documental es amplísimo el espectro, realmente muy, muy amplio, y no nada más se tiene que hacer películas con un enfoque social. De hecho, esta maestría yo siento que está enfocada a el cine documental creativo, es decir, que se puede hacer un cine documental con creatividad, con un valor artístico, con un valor de expresión personal, y no necesariamente tiene que estar basado en el aspecto social de la sociedad, ¿no? Otra vez, valga la redundancia. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante, poner la diferencia, ¿no? Es decir, de un proyecto documental se puede hacer de cualquier tema, no necesariamente de un tema social. Pero bueno, yo creo que esa es la importancia de la maestría de cine documental, que da la posibilidad de expresarse creativamente a través del documental. Pero bueno, ¿qué es el cine documental? Yo pienso que el cine documental hay muchas maneras de definirlo. Sin embargo, creo que desde el punto de vista del espectador, la gente que va a ver un cine documental, le pide a la película documental, exactamente lo mismo que le pide a una película de ficción. Es decir, personajes que tengan acciones frente a una pantalla, frente a una cámara, dilemas morales, sociales, y es decir, nos piden personajes, historias y emociones. Entonces nosotros como creadores de cine documental tenemos que generar una forma de trabajo, un discurso cinematográfico que es exactamente igual que el cine de ficción. Contar historias a través de personajes y contar dilemas de seres humanos a través de sus historias en pantalla. Eh, entonces, yo creo que la diferencia enorme entre el cine de ficción y el cine documental estriba en que en el cine de ficción uno escribe, la materia prima, digamos, es la fantasía, lo que uno escribe y lo que uno se imagina de unos personajes y sus derroteros y sus caminos dramáticos. Sin embargo, en el cine documental, la materia prima es la realidad. Vemos personajes que existen en la realidad e intentamos hacer una película sobre ellos. Entonces, ahí está la gran diferencia, tener la materia prima de la realidad. Yo pienso que un documentalista nace cuando uno está caminando en la vida, en la realidad,
y uno como persona creativa de repente voltea a ver algo o a alguien y uno piensa, ahí debería de haber una película, se tendría que hacer una película de esto o de estas personas. Ahí es cuando nace un cineasta documental, cuando se ve impactado por la realidad y algo que cree, que valora, que tiene el interés suficiente para hacer una película. Entonces aquí es donde entra justamente esta maestría. Esa maestría te da todos los elementos necesarios para poder hacer esa película, para poder lograr plasmar en pantalla los deseos y los sueños que ya vimos en la realidad. Entonces, volvamos un pasito atrás. La materia prima es la realidad. Sin embargo, la realidad por sí misma, la realidad grabada por sí misma, no es cine, para nada, eso no es cine. El cine tiene que ser estructurado y administrado dramáticamente para que funcione como un relato cinematográfico. Entonces, por ejemplo, hay grabar a una persona que camina por la calle, eso no es una película. Hay que estructurar su historia, hay que buscar los objetivos de esa persona, hay que buscar el conflicto o las cosas que lo motivan a reaccionar y poder estructurarlo en un relato cinematográfico. Entonces, realmente lo que estamos haciendo nosotros los cineastas de cine documental es intentar fotografiar la realidad, que ahí está afuera, caótica, gigante, inaprensible, a través de un discurso cinematográfico, a través de un montaje cinematográfico, a través de una estructura dramática, a través de una estructura cinematográfica. Todos esos aprendizajes y todos esos conocimientos yo creo que es lo que brinda esta maestría, que hay muy buenos maestros en todas las áreas, perdón, y que cada uno de los maestros de cada una de las materias ayudan al estudiante de la maestría para poder estructurar este deseo de película. Y, por ejemplo, es que yo quería presentarles una película ahorita y que va a ser un poquito complicado que se presente en un cortometraje que yo dirigí. Pero bueno, les platico un poquito de las películas que yo he dirigido y editado. La primera película que dirigí se llama Cárcel de Carne, que es una película acerca de una enfermedad neuronal que se llama ELA, esclerosis lateral amiotrófica, que básicamente es una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura, no se sabe qué la provoca y la gente que la padece poco a poco pierde la capacidad motora de moverse y el habla, hasta terminar paulatinamente una vida de sillón-cama solamente moviendo los párpados de los ojos. Esa enfermedad terrible, por sí misma, la padeció mi madre. Mi madre murió de esa enfermedad. A los 6 meses de que mi madre murió de esa enfermedad, yo dije, bueno, ¿y qué hago con todo lo que aprendí? Es una enfermedad muy extraña, catalogada como enfermedad rara. Entonces dije, bueno, ¿qué hago con todo lo que aprendí de la vida, de esta enfermedad, del duelo, de la pérdida de un ser cercano, como mi madre? Entonces me di cuenta que si yo fuera un enfermero, de ese aprendizaje habría hecho muchas cosas. Si fuera un trabajador social, habría hecho ciertas cosas de ese aprendizaje. Sin embargo, lo único que soy es ser cineasta. Entonces lo único que yo puedo hacer de ese aprendizaje es una película. Nada más. Y bueno, me puse a ello, me puse a intentar escribir esa película, a llevarla a cabo. Y me di cuenta que todo lo que yo había aprendido de cine documental en la escuela de cine no me servía porque no había puesto atención en nada. Porque yo sentía que no era yo esas personas que puedan hacer una película documental. Porque yo pensaba que esas personas que hacían cine documental era gente que estaba al día con los eventos políticos y sociales del mundo y que leían la prensa todos los días. Y yo no, que más bien leía literatura. Entonces dije, bueno, todo el aprendizaje que tuve de la carrera de cine documental, pues lo olvido. Pero sí sé hacer películas sí que sé hacer. Entonces, mi idea fue enfrentar esta película de cine documental como si fuera una ficción. Entonces ahí
fue donde empezó mi acercamiento al cine documental desde un punto de vista dramático, desde un punto de vista aristotélico, desde un punto de vista en donde es la evolución del personaje lo que importa y que se puede estructurar una película y se puede planear una película y no nada más es la captura directa de la realidad. Hay que generar un lenguaje cinematográfico. Sin duda el cine se aprende haciendo, pero por supuesto que creo en la academia. Yo estudié cine y soy maestro. Por supuesto que estudiar cine, estudiar la maestría de cine documental, nos acerca mucho más rápido a ciertos descubrimientos que solitos por nuestro camino tardaríamos mucho en encontrar, que sí encontraríamos, pero que tardaríamos mucho tiempo y muchas películas en encontrar. Entonces, eso es lo interesante de la academia, que nos muestra los caminos más fácil y nos hace encontrarnos con estos momentos de revelación creativos para la película. Bueno, esa película, por ejemplo, se filmó a lo largo de un año, un mes, perdón, 5 semanas, la editamos a lo largo de 6 meses, la película se terminó, se estrenó, fue a festivales, y ahí yo tuve como un acercamiento a hacer una película documental basado en una situación que me atañía muy cercanamente. Después de hacer esta película, decidí hacer otra. Pero insisto, el documentalista no se imagina hacer otra película, más bien la tienes que encontrar en la realidad. Entonces, muy poquitos meses después, me doy cuenta que hay otra película enfrente de mí, que necesito grabarla. Y esta película es de cortometraje, se llama Solo pasa la persona que se va a retratar. Es una película corta, es de 13 minutos, en la cual yo voy caminando por la calle, me doy cuenta que hay un estudio fotográfico de barrio, de estos que hacen las fotos de 15 años, de bautizos, de primera comunión, hasta la foto del certificado de secundaria. Y me di cuenta que ahí había algo muy interesante. Me pongo a platicar con el dueño y me di cuenta que el lugar era muy bonito. Fotográficamente, ese estudio fotográfico, para donde tirara, era muy visual, era muy bonito. Pero una bonita locación no hace una película. Entonces yo me puse a platicar con este hombre, nos hicimos amigos, le platicó la historia de su papá, la historia de su familia, la historia de ese estudio fotográfico que está en el centro, bueno, estaba en el centro histórico de la Ciudad de México. Y hubo un día en que, bueno, este señor, que después se convirtió en mi amigo y el personaje principal de mi película, era un hombre que no quería evolucionar con la tecnología, que estaba encerrado en una cápsula. No quería saber nada de la tecnología digital, no quería saber nada del Photoshop, etc. Él había aprendido la forma tradicional de la fotografía por su papá. Entonces, al estar platicando con él, me doy cuenta que él se niega a cambiar, que no quiere aprender la nueva tecnología. Entonces me quedé con la boca abierta y dije, claro, aquí hay una película. Aquí hay... ¿Y por qué hay una película documental? Porque hay un personaje. ¿Y por qué hay un personaje? Porque hay un hombre, o una persona, pero en este caso era un hombre, que tiene un vicio dramático. Se niega a cambiar. La tecnología avanza, el mundo avanza y él vive en una burbuja. Se niega a cambiar. Eso, desde el punto de vista de la literatura dramática, del teatro, es un vicio trágico o es un vicio cómico. Entonces ahí es donde dije, aquí hay una película, aquí hay un personaje y aquí hay un relato. Entonces, bueno, ya me puse a investigar más sobre él, a platicarle sin decirle que quería hacer una película de él, hasta que encontré las fuerzas necesarias para poder escribir el guión y para poder juntar un equipo de producción, amigos queridos, para hacer la película. Entonces, valga la pena estos dos ejemplos en donde la realidad por sí misma no hace una película. Hacer un registro de la realidad por sí misma no hace para nada una película. Ahora que están muy de moda los youtubers, que a mí me gustan y sigo a muchos, estos muchachos, que son muy buenos algunos y todo bien con ellos, no hacen cine. Esto está totalmente lejos de hacer un cine documental.
Es entonces cuando yo me di cuenta de la importancia de la estructura dramática, de la estructura aristotélica y de cómo intentar darle forma a un relato cinematográfico para poder contar una película. Y para terminar esa pequeña parte introductoria y después a ver si hay alguna duda y alguna pregunta, eh, creo que algo que es importante vislumbrar, que el arte cinematográfico, ya sea de ficción o documental, que como espero que me haya dado a entender, que son exactamente lo mismo, una película de ficción que un documental, la única diferencia es que el documental está basado en la realidad. Eh, el cine es un arte espacio-temporal, es decir, existe el arte espacial, que solamente necesita un espacio para poder existir, como por ejemplo las pinturas, la escultura, la arquitectura, es un espacio para que exista. En el caso de las artes temporales, que es por ejemplo la música, necesita que transcurra un tiempo para que ocurra el fenómeno musical. Y la danza, el teatro, el cine es un arte espacio-temporal. Requerimos un espacio, que es el encuadre cinematográfico, lo que nosotros como documentalistas decidimos fotografiar y encuadrar, y dejando todo lo demás afuera de la realidad, lo que decidimos tener nuestro punto de vista y eso encuadrar, ese es el espacio, pero también necesitamos de la progresión del tiempo, del avance del tiempo, para que exista, ¿no? Tiene que pasar el tiempo para que exista una película en pantalla. Y ese transcurrir del tiempo tiene que ser administrado desde un punto de vista dramático, desde un relato cinematográfico. Y yo pienso que esas son una de muchas herramientas que te da la maestría de cine documental. Muy bien, pues no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Aquí estarán, ¿verdad? Las preguntas. Bueno, pues esperamos un poquito, a ver si hay alguna. O los compañeros que están aquí presentes, si tienen alguna duda. ¿No? Ok. Bue ok, bueno, sí, aquí hay una pregunta. Hacia adelante, por favor. A ver, mis lentes. Dice León Fractal. Perfecto. ¿Dónde puedo ver tu largometraje? Fíjate que ahorita, desgraciadamente, no está en línea. Estaba en la plataforma Nuestro Cine MX, pero la acaban de quitar. Miren, yo les prometo poder ponerlas pronto en mi canal de YouTube. Entonces, más bien, si me buscan Roque Ascuaga en YouTube, que ahorita no hay nada en mi canal, pronto prometo subir la película ahí y ahí la podrían encontrar. Ahí está mi canal y está absolutamente vacío, ¿no? Pero les puedo, ahí iré subiendo poco a poco mis documentales. Ajá. Muy bien. El documental se llama Cárcel de Carne y el cortometraje documental se llama Solo pasa la persona que se va a retratar. ¿Alguna obra que me ha inspirado a hacer cine documental? Sí, sí. Yo creo que hay algo muy interesante del cine documental mexicano, que es un cine documental muy sólido. Hay grandes cineastas, hombres y mujeres, en el cine documental. Es peculiar que cuando uno estudia cine, pues siempre llevas con tus superhéroes cinematográficos que en general son extranjeros. Me gusta tal cineasta, gringo, inglés, francés, etcétera. A mí me pasaba, mis superhéroes cinematográficos de ficción eran extranjeros. Claro, había muchos mexicanos, por supuesto. Ahora, en ese momento, estoy hablando de un joven de 20 y poquitos años, ¿no? Empezando la carrera de cine. Sin embargo, cuando empecé a hacer cine documental, todos mis referentes, todos
mis ídolos, o los que yo quería hacer cine como ellos, todos eran cineastas mexicanos y mexicanas, por lo cual me parece que es muy interesante. Esos eran mis referentes, yo quería hacer cine como ellos. Y desde aquel lejano 2009 que empecé a desarrollar la primera película documental, que se terminó en el 2010, esta que se llama Cárcel de Carne, ya había una historia, una filmografía muy sólida, muy robusta de cineastas mexicanos y mexicanas, haciendo cine documental. Una característica que sigue hasta nuestros días. Realmente yo pienso que el cine documental tiene muchísimo mejores resultados en premios, en calidad, que el cine de ficción. Y mira que me gusta también el cine de ficción mexicano, por supuesto. Pero pienso que se llega a mejores, que se ha llegado a mejores puertos cinematográficos el cine documental. Por ejemplo, en aquel entonces, y siguen siendo unos cineastas de referencia, fue Everardo González, Lucía Gajá, Alejandra Sánchez, José Antonio Cordero, Roberto Fiesco, grandes cineastas documentales que tienen un corpus de obra muy, muy interesante. Entonces, bueno, pues sí, esas eran mis inspiraciones, cineastas mexicanos y mexicanas. Uh-huh. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, sí, a ver. ¿Algún documental en específico? Eh, sí, algún documental en específico. Um, bueno, yo creo que uno de los documentalistas que más admiro es bueno, en esa época había un documental muy interesante que se llama Tarnation, que, que fue un referente para mí muy, muy importante. Tarnation es un documental del 2007, yo creo, pero que fue filmado por un director que retrató el proceso de deterioro mental de su madre anciana que padecía demencia senil. Es un documental bellísimo, con un gran amor que le tenía el cineasta a su madre, pero que con mucho dolor va retratando la caída de la madre. Ese documental Tarnation, que es muy emotivo, muy, muy cercano, para mí fue un referente muy importante en su momento para hacer yo mi documental Cárcel de Carne, aunque no se parecen en nada. También se trataba de una enfermedad, de mi documental, una enfermedad de mi madre, pero cuando yo empecé a hacer mi documental, mi madre ya había muerto y mi documental no se trata de mi madre, más bien se trata de la enfermedad en particular. Y no nomás de la enfermedad, sino decidí en los procesos de edición, de montaje de la película, decidí enfocarme solamente en la parte luminosa de la enfermedad y no en la parte terrible. Inspirado mucho por Tarnation, que es una enfermedad terrible, pero que también motivaba a encontrar hallazgos bellos dentro de lo terrible, dentro de una tragedia familiar. Y eso es un poco lo que yo intenté hacer también con mi documental, con Cárcel de Carne, encontrar esos momentos luminosos, esos momentos bellos, dentro de lo terrible que puede ser ver a un ser querido cómo se va disminuyendo. En el caso de Tarnation era mentalmente, en mi caso, en mi familia, pues era físicamente, porque mi mamá estaba perfecta mentalmente, no tenía ni un problema mental, el problema era físico, ¿no? Ese documental para mí fue muy importante. También hay un documental francés que me gusta mucho, que se llama Ser y Tener. Es un documental de principios de los 2000 de un documentalista que hace una película documental de una escuela rural francesa, en la mitad de la nada, que es una escuela, creo que llaman multigrado, que en un solo salón tienen de primaria de todos los niveles, desde primero hasta sexto. Y este maestro, en un mismo salón de clase, tiene
la clase con todos los alumnos. Ese documental, que es bellísimo, que se los recomiendo mucho, se llama Ser y Tener, nos muestra la historia de este maestro y la historia de este salón de clase. Todo un año lectivo, en donde vemos que el maestro aprende, los alumnos aprenden, pero nosotros somos distintos, nosotros los espectadores también aprendemos después de ver esa película. Es una película muy dulce, muy tierna, pero también con un gran aprendizaje sobre la vida. Se llama Ser y Tener porque hay unos niños que son tan chiquitos dentro de este salón multigrado que tienen unas preguntas muy importantes. Por ejemplo, me acuerdo que algún niño le preguntaba al maestro, maestro, ¿pero estamos en la mañana o en la tarde? ¿Esto es el día o es la noche? Y el maestro con una enorme paciencia les decía, a ver, ¿qué acabas de comer? Tal cosa. ¿Y eso cuándo lo comes? ¿En el desayuno o en la cena? En el desayuno. ¿Y el desayuno cuándo es? En la mañana. Ah, pues entonces, ¿en qué estamos? Ah, pues en el día. Ah, muy bien. ¿Y qué comes en la noche? Bueno, entonces le va explicando tan básicamente a los alumnos que también había un conflicto para los niños para poder entender la diferencia entre ser y tener. Entonces, por eso se llama así la película, Ser y Tener. Esa película también me marcó mucho, fue inspiradora para hacer un segundo largometraje documental que dirigí, que se llama Imaginando la Oscuridad, que es acerca de un pequeño grupo de jóvenes, de chiquillos. La película, que se llama Imaginando la Oscuridad, narra la transición de el último momento de la infancia a propiamente la adolescencia. Pero en el contexto de la ceguera. Estos grupos de niños todos son ciegos, algunos ciegos totales, algunos débiles visuales muy fuertes, algunos de ceguera de nacimiento y algunos provocada la ceguera ya grandes, siendo niños, por alguna enfermedad o algún accidente. Ese documental que se llama Imaginando la Oscuridad es también un ejercicio de yo poder interpretar cómo estos niños pueden imaginar la oscuridad, pero sobre todo es la transición de la infancia a la adolescencia en el contexto de la ceguera, cómo se entienden a sí mismos, cómo entienden la amistad, cómo entienden el miedo, cómo pueden encontrar seguridades, cómo pueden entender la amistad y también cómo pueden entender el amor y el cariño. Ahí en esa película experimenté con el lenguaje cinematográfico totalmente de otra manera. Si se escriben a la maestría de cine documental, les puedo explicar cuáles fueron las diferentes formas de acercarme a estas diferentes películas. Pero aquí fue una forma más de observación. En la primera película, la de Cárcel de Carne, fue a través de las entrevistas como para poder encontrar las historias de vida. En este caso, de los enfermos y familiares, ¿no? de los enfermos. En este caso de Imaginando la Oscuridad, fue más la observación, fue observar a los niños ser, a los niños jugar. Toda la película está filmada en una escuela, todo. Por eso fue la inspiración de Ser y Tener, de Nicolas Philibert, esa película francesa. Toda la película está filmada en una escuela aquí en México, en la Ciudad de México, en Coyoacán. Y simplemente era una observación, observar a los niños jugar, observar a los niños relacionarse entre sí, observar a los niños cómo se comportan ante los maestros, cómo es el proceso de aprendizaje de estos chicos, y dejar que ocurra sus vidas frente a la cámara. Ese nivel de observación, claro que fue interrumpido, yo quería me acerqué con ellos, me hice amigo de ellos, de sus familiares, yo me volví una persona cotidiana en ese entorno, pero en algún momento intentaba yo acercarme con sumo cuidado y con un montón de silencio a sus juegos para poder grabarlos de forma natural, pero siempre me escuchaban, siempre. Nunca me podía yo poner en modo incógnito. En cuanto me acercaba, según yo, lo más silencioso posible, me saludaban. Hola, Roque, ¿cómo estás? Qué bueno que llegaste. O sea, me escuchaban. No había manera que yo me acercara a ellos sin supieran que yo estuviera ahí. Entonces, siempre sabían que estaba yo ahí.
y eso me hizo muy cercano a ellos. Que eso también es otra forma de entender el cine documental, de cómo poder acercarse uno a los personajes y poder estar ahí cerca de ellos y poder grabar su vida de la forma más realista posible. Eh, a fin de cuentas, que por tu pregunta me fui directo a platicar de la otra película que hice, yo creo que a fin de cuentas algo que es muy importante del cineasta documental, que hace documental, es darse cuenta que, por supuesto que es un trabajo creativo, igual de creativo que hacer cine de ficción, pero que finalmente nosotros como cineastas somos un filtro por los cuales va a pasar la realidad, para a través de nosotros, de nuestra sensibilidad, de nuestra forma de entender el mundo, de nuestra forma de entender el cine y el lenguaje cinematográfico, se va a hacer la película. O sea, nosotros somos un tamiz, somos un filtro de la realidad entre la realidad y la pantalla. Y eso, cuando uno se da cuenta, pues es muy interesante cómo podemos explotar esa parte también sumamente sensible y creativa de poder enfrentar la realidad. Bueno, a ver, aquí hay otra pregunta. Ah, pues del mismo compañero. Dice, qué genial, ya las anoté. Yo te comparto y otra persona siempre, de Juan Rayos, es sobre su tío que tiene enfermedad mental. Me parece esquizofrenia. Está en YouTube. Tomé un curso en doméstica. Bueno, muchas gracias, León. Lo voy a buscar, ¿eh? Otra persona siempre de Juan Rayos. Muy bien, muy bien. Perfecto, muchas gracias. Sin lugar a dudas, temas como este de una enfermedad mental, probablemente la esquizofrenia, lo que les platicaba de Tarnation, de un cineasta que retrata el deterioro de su madre, mi película que trata también sobre gente que está, por eso se llama cárcel de carne, porque es gente que está atrapada dentro de su cuerpo, porque no pueden moverse y no pueden hablar, pero su mente está perfecta. Eh, Son temáticas muy fuertes, pero no necesariamente todas las películas son sobre eso. Todas las películas documentales son sobre temáticas fuertes, sobre gente padeciendo. El cine documental es tan amplio que puede haber cine documental de todo tipo. Puede haber cine documental de comedia, puede haber cine documental de terror, puede haber cine documental dramedy. El cine documental de diferentes géneros, igual que el cine de ficción, de diferentes géneros. No necesariamente son cosas terribles. Eh, y pues eso, sí. Por ejemplo, hay una película de cine documental que les recomiendo mucho, que es comedia mexicana, que se llama El Charro de Toluquilla, que es una película muy divertida y que es una comedia. O Vuelve a la vida de Carlos Hagerman. El Charro de Toluquilla es de José Villalobos, que es un gran director y también documental, y también editor de cine documental. El Charro de Toluquilla. Y Carlos Hagerman, que es también un gran director, con su película Vuelve a la vida. Otra, La palomilla salvaje. La palomilla salvaje también es un caso muy atípico de una película documental mexicana que además es muy cercana al western y además es una comedia. Es una película realmente divertida, igual que El Charro de Toluquilla y que Vuelve a la vida. Son documentales de comedia, en tono de comedia, muy divertidos los tres. Y en el caso de La palomilla salvaje, con el tono del western, de las películas de vaqueros. Entonces, la forma de acercarse al cine documental es súper amplia. No nada más es cosas terribles como las películas que hemos platicado aquí, ¿no? Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Uh-huh. ¿Aquí hay alguna pregunta de ustedes? ¿No? Muy bien. Están prendiendo el micrófono, ¿eh? Ahorita, Disculpa, soy de Japón y no hablo muy bien español, pero intento hablar en español. Y como cuando veas una escena o como unas personas y como cuando siente muy emocionado, este tiempo como una persona de editor, como editor, ¿cómo haces esta edición? Y también
sí, como pienso sobre esta edición, cómo filmó esta escena es mejor o esta persona es mejor cuando se siente como emoción de esta persona o esta escena. Sí, pues me parece que es muy buena pregunta, muy interesante. Insisto que no nada más falta registrar la realidad, retratar la realidad para hacer una película. Hay que administrarla en el transcurso del tiempo, ¿no? Como platicábamos. Entonces, yo creo que para mí es muy importante cuando voy a retratar a una persona para una película, entenderla muy bien. Saber que esa persona es una persona y no es un personaje. Esa persona tiene emociones, tiene sueños, ha tenido frustraciones, tiene dolores emocionales, ¿no? Del pasado. Entonces, para mí es muy importante acercarme de forma humana, de forma muy honesta y conocer a esta persona lo más que pueda y lo más que me quiera brindar de su propia vida. Siempre tratarla con respeto, por supuesto, y siempre con la convicción real de que voy a retratar a una persona y que cuando la película se proyecte en cines y se acabe la función, esa persona va a seguir teniendo una vida, ¿no? Entonces, pues hay que darla con respeto y con cuidado. Sin embargo, además entonces, después de conocerla muy bien, es cuando decido qué faceta de esa persona quiero retratar para la película. Porque todos tenemos un montón de facetas, no somos una sola persona. En el trabajo somos de una manera, en una relación de pareja somos de una manera, con nuestros padres o nuestros hijos somos de otra manera. Entonces, todos tenemos muchísimas facetas. Entonces, yo intento entender esas facetas de esa persona y elegir una o dos. Y elegir que esa es la faceta que quiero retratar de esa persona. Y a partir de ese momento es cuando empiezo a imaginar cómo esta persona, su conflicto o sus deseos, cómo podría yo retratarlos, cómo será la mejor forma de filmarlo, esa persona. Sí, como tomar esas decisiones creativas. Esta persona, ¿cómo debería de filmarla? Debería de filmarla en su vida cotidiana, en el trabajo, debería de filmarla despertándose por la mañana y preparándose un café y andando con pijama por su casa, o tendría que retratar su faceta profesional ya bañado, desayunado, vestido y con un traje yendo a la oficina, ¿no? Hay muchas facetas, entonces tendría que pensar cómo, en función de lo que quiero contar, en función de mi historia, en función de mi objetivo dramático, decido cuál es la parte que quiero filmar de esa persona. Y siempre tomando en consideración algo que para mí creo que es muy importante, que es las personas, todos los seres humanos, no son lo que dicen. Yo tampoco soy lo que digo. Todos somos lo que hacemos, no lo que decimos. Entonces sí los escucho, yo que hablen, pero también los dejo comportarse y filmar sus acciones, porque sus acciones es lo que realmente son, inclusive yo, no todos, no lo que decimos. Entonces, intento grabarlos en su vida cotidiana, grabarlos que tomen decisiones y yo grabarlos. De esa manera puedo encontrar realmente lo que esa persona es y no lo que dice de sí mismo. Es complicado, es intentar. También los cineastas documentales tenemos que ser un poco como psicólogos, poder entender la psique de una persona. Desgraciadamente no en función de poder ayudarla, porque pasó a los psicólogos, sino en función de solamente entender el fenómeno humano para poder retratarlo, ¿no? Nada más. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces creo que si no hay alguna otra pregunta, pues cerramos la conversación. Para mí esta maestría de cine documental, que doy clases en ella desde que se inauguró,
me sorprende, pienso que es una maestría muy, muy interesante. Yo, sin duda, yo la tomaría, yo estudiaría esta maestría, porque me parece que hay muy buenos maestros, cada maestro en su área, en su materia, tiene mucho conocimiento, maestros que son colegas, que son amigos, pero que no me pueden enseñar lo que saben, porque somos amigos, nos vemos para tomar café, para tomar una cerveza, para ver una película, pero no tengo el gusto de escucharlos, que me platiquen de lo que saben. Entonces yo pienso que hay muy buenos maestros, siento que sí que se le puede aprender mucho a esos maestros. Yo con gusto, si tuviera tiempo, tomaría sus clases. Eh, y a diferencia de otras maestrías de cine documental que hay en México, que por ejemplo en mi alma mater, en la ENAC, en la Escuela de Cine de la UNAM, hay una maestría de cine documental. Esa maestría, por ejemplo, que no hablo mal de ella, me parece que está muy bien, pero hay una enorme diferencia. En aquella maestría es teórica y esta maestría de aquí es práctica. Y que para mí, eso es lo importante de una maestría de cine documental, que te enseñen de manera práctica a hacer una película. Lo de teorizar acerca del cine documental me parece genial, pero eso yo se los dejo a los filósofos, se los dejo a los lingüistas, se los dejo a los semiólogos, que hacen un análisis estructural del relato y todas las cosas maravillosas del pensamiento que creo que existen en un ámbito muy culto tipo UNAM, de filósofos, de lingüistas, y me parece muy bien que exista, pero a mí me parece que esta maestría en particular brinda la posibilidad práctica de conocimientos de posgrado, pero prácticos en función de que se pueden aplicar inmediatamente en hacer una película. El año pasado yo edité un largometraje documental que se llama En Camino a Leo, que es de una alumna egresada de esta maestría. Yo creo que hay un muy buen ejemplo de cómo esa alumna empezó esta maestría con un proyecto de largometraje. Al final de sus 2 años de carrera ya tenía el proyecto, lo metió a fondear, obtuvo recursos y en menos de un año ya estaba filmando. En menos de un año ya estábamos editando la película, ¿no? Entonces yo creo que es muy buen ejemplo de cómo una maestría práctica, en el caso del cine documental, funciona bastante bien. Bueno, y ustedes ya me conocieron, yo no conozco a los que están allá atrás en Zoom, ojalá que el próximo año los conozca como alumnos de esta maestría. Bueno, pues muchas gracias y ya, hasta luego. Sí, ya.